este papel del monacato va a ser lo primero que vamos a ver. Monacato, que esto va a cubrir desde el siglo III, la mitad del siglo III, hasta entrado el siglo VI. El monacato tiene mucho que ver con un esfuerzo cristiano por mostrar la incompatibilidad del evangelio con el mundo. Una protesta contra una vida cristiana adocenada, mediocre. Ya había gente que vivía en el desierto. Muchos cristianos, durante las persecuciones del siglo III, sobre todo la de Diocleciano, que ya está en el siglo IV, fueron al desierto a vivir. Pero luego hubo gente que fue al desierto siguiendo una llamada de Dios y a testimoniar la validez y la cercanía de lo definitivo. Esta gente, con su actividad, hasta mejoraron la agricultura de las zonas marginales del desierto. Un movimiento muy importante. Desde el siglo IV, o sea, los años 300, en la Escritura, muchos cristianos encontraron un fundamento para dar ese paso, donde Jesús deja todo, ven y sígueme, donde también decía que había algunos que se han hecho eunucos por el reino de los cielos, o sea, que renunciaron a la actividad procreadora, etc. Pablo mismo habla en las epístolas de la necesidad de controlar la vida, de controlar todo lo que tiene que ver con esa humanidad nuestra que a veces se nos desordena. Pronto hubo en la iglesia ascetas que continuaban desempeñando su vida civil, pero vivían cada vez más en la soledad. Mucha de esta gente recordaba cómo el reino de Dios, ha llegado el reino, conviértete y cree en la buena noticia. Y cómo eso daba para llenar una vida. Esta gente no eran pobres tanto por dejar cosas, sino que encontraban tanta riqueza en el evangelio que dejaban muchas cosas, porque nadie deja si no tiene una plenitud. Él dice que no hay nadie más fiel que quien tiene un buen amor. No hay nadie más fiel que quien tiene un buen amor. No hay nadie más enfocado que la persona que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene. Hay un dicho de los muchachos, sobre todo de las muchachas, cuando hay el relajito, de que bueno, ella está saliendo con otro, le forman ese relajo a la muchacha, y dice ella muchas veces, yo sé lo que tengo, ¿no? O sea que yo no suelto a este muchacho, yo sé lo que yo estoy, ¿no? Bueno, pues mucha de esa manera de ver las cosas inspiró una vida que encontró su plenitud en la oración, en la renuncia, y mucha de esta gente estaba también motivado por una visión que buscaba mantener el cuerpo a raya. Hoy en día tal vez eso suene raro, ¿no? Pero San Pablo hace una comparación que es muy actual. Dice, los atletas que compiten saben que tienen que dominar sus deseos, sus intentos, sus posibilidades, porque sin disciplina nadie logra nada, ¿no? O sea que yo he visto, cuando yo vivía en Georgetown, yo a veces que me levantaba tempranito, yo veía a las 5 de la mañana a los muchachos que remaban en el Potomac, cargando su bote para el Potomac a las 5 de la mañana, cuando mucha otra juventud estaba durmiendo, ¿no? Entonces, hay una disciplina. Bueno, eso inspiró a estas personas. En el siglo IV hubo una verdadera avalancha de conversiones y cualquiera era cristiano. Se relajó mucho la vinculación al cristianismo, la atención espiritual, y muchos eremitas, mucha gente que fue al desierto, vivía al margen de muchas comunidades, y había algo de que las consideraban que ya no había aquella entrega, aquel compromiso que hubo durante las persecuciones. Uno de los grandes hombres que inspiró la vida monástica fue San Antonio. San Antonio vivió muchísimo. Se le calcula
que nació hacia el 251 y que murió en el 356. La fecha de nacimiento no es tan exacta, la de su muerte es bastante exacta. Y este San Antonio, muy conocido en Egipto, será conocido en Europa cuando destierren a San Atanasio. Atanasio fue al destierro como 5 veces. En la clase pasada hablábamos de cómo San Atanasio, por mantener la fe nicena, Jesús es de la misma naturaleza del Padre, varios emperadores lo desterraron porque querían un obispo que se plegase a sus ideas sobre Jesús. Y este Atanasio, desterrado, escribe una vida de San Antonio que al parecer inspiró a muchas personas a entrar en la vida monástica. Muy pronto la vida monástica conoció 4 versiones en la parte de abajo de la página primera. Estaban los anacoretas, que vivían en la soledad, el cenobismo de Pacomio, cenobismo pacomiano, que hacían vida común, la comunidad según el estilo de San Basilio, y había grupos organizados por los obispos, grupos de sacerdotes organizados por los obispos, que será el modelo que quiso vivir. Dicen que San Agustín pensaba en ese modelo. Y estamos ahora en la segunda página hablando de Pacomio. Pacomio conoció muchos monjes que vivían en el desierto y se dio cuenta que cuando la gente está sola, sin referencia a otro, comete mucho disparate. Y él fomentaba que hubiera comunidades de monjes. Y escribió una primera regla monástica con unos 192 artículos. Ya en su época también había comunidades de mujeres. Esa comunidad de Pacomio dicen que eran centenares de monjes y en una zona se habla de miles. A mí me resulta tan tremendo esto que lo copié, así como lo dice usted en la Nueva Historia de la Iglesia, en el primer volumen. Ese movimiento era laical. Más tarde vinieron los sacerdotes. Es más, era común entre los monjes que vivían en el desierto decir: el monje tiene 2 enemigos, el varón, el obispo, que lo querrá ser sacerdote, y la mujer, que lo querrá meter en matrimonio, ¿no? Entonces, esta gente eran laicos que vivían en esa soledad. Otro modelo fue el de Basilio el Grande, influenciado por San Pacomio. Este hombre se retiró a las montañas del Ponto apenas fue bautizado. Tuvo un gran impacto porque organizó, legisló y fue desapareciendo el ideal de vivir en soledad. Y esta gente concebía la comunidad como el marco normal para el desarrollo de la vida espiritual. Influidos por San Basilio, más tarde tendremos a San Jerónimo, a San Martín de Tours, etc. Y por supuesto San Benito, del que hablaremos más adelante. O sea que hay diversos modelos, pero poco a poco lo que va privando es la comunidad. San Jerónimo mismo, que vivió en Palestina una parte de su vida, fue una figura muy importante durante el papado del Papa Dámaso, pero entra en polémica. Dicen que él pensó que él iba a ser el sucesor de Dámaso y que quedó medio amargadito cuando no lo eligieron Papa, lo que sea, pero este hombre regresa a Palestina y allá hubo bastantes muchachas romanas que fueron a Palestina a hacer vida en común, inspiradas por este hombre que fue su director espiritual. Tuvo algunas peleas con Rufino de Aquilea por unos escritos de Orígenes. Orígenes tenía diversas ideas sobre cómo era Jesús y había una también que decía que al final de los tiempos todo el mundo se reconciliará con Dios, con el Señor. Bueno, esto fue condenado y como Jerónimo no simpatizaba con esas ideas y el otro señor sí, pues ahí pelearon. Pero lo interesante de Jerónimo son sus cartas, que sabe quién era un gran amante de las cartas de San Jerónimo, Erasmo de Róterdam. Que ya en el siglo XVI, Erasmo de Róterdam hizo una de las primeras ediciones más comentadas de las cartas de San Jerónimo. Y estamos en la página 3.
con los monasterios episcopales. Ahí se fomentaba en esos monasterios, en esa vida común, la oración, el estudio, una pobreza, todos los bienes en común, etc. El trabajo manual y la oración. San Agustín quería ese tipo de vida. Claro, a él le encantaba el estudio. Usted sabe que a San Agustín lo van a hacer sacerdote y obispo prácticamente obligado a petición de las personas. Que por cierto, existe hoy en día en la Iglesia Católica grupos de muchachos que estudian teología, hacen vida en común y van a trabajar a las comunidades y esperan que la comunidad le pida ser ordenado, y no se ordenan no son ordenados hasta que la comunidad no lo pide. Y yo no sé si lo dice. Yo conocí a uno en Santiago de los Caballeros, tremendo sacerdote, un españolito, muy buena gente, está haciendo su doctorado en teología moral, un gran señor. Y este señor fue allá de voluntario a trabajar. Y la comunidad le dijo: ven acá, ¿y por qué tú no te ordenas sacerdote? Para que nos sirva. Y dijo: muy bien, yo estaba esperando, ¿no? Y entonces, pues nada, lo ordenaron sacerdote y está encardinado en la diócesis de Santiago de los Caballeros. Pues San Agustín quería ese tipo de vida religiosa. Ahora, esta charla primera encuentra su centro en este próximo personaje del cual nosotros vamos a hablar, que es Benito de Nursia. Es tal vez de los hombres que más haya impactado la vida de Europa. Es uno de los patronos de Europa, San Benito de Nursia. Venía de una familia acomodada, es un personaje del siglo V y VI, tenía formación en jurisprudencia, era una personalidad atrayente, pero tuvo varios fracasos. Este hombre hizo varios intentos de fundar una vida monástica y por fin va a parar en el área de Montecassino, donde él va a ir nucleando grupos de jóvenes y se da cuenta que la gente no puede andar solo, que no puede andar sin ninguna referencia escrita, y él va a producir una regla que, si ustedes me preguntan a mí qué es lo mejor de la regla, el sentido común. No pide nada excesivo, todo lo que pide se puede llevar y todo lo que pide tiene un propósito. Por ejemplo, todos los días hay que rezar y todo el día hay que ir entrando en la oración. El abad va a regir la comida, el vestido, la distribución del tiempo, el trabajo. No va a haber competencia entre ellos. El abad es como un padre espiritual. Hay que buscar la voluntad de Dios, ir obedeciendo también al abad. La caridad en la vida común y el orden para crecer en las virtudes. La regla de este hombre va a ser tan cómoda, tan fácil de llevar, que se va a ir extendiendo. Y más tarde, en el otro curso que vamos a dar, cuando hablemos de Carlomagno, cuando Carlomagno sea, diríamos, ese intento de unidad. Carlomagno murió en el 814. Cuando haya ese intento de unidad en Europa, él va a decir: la regla de todo monje es la de San Benito, con lo cual Europa entera llevó la regla de San Benito. Así se reformó la vida de la iglesia. Hay una frase muy linda de Joseph Lorz, que fue un historiador católico alemán, tal vez el historiador de la iglesia más grande, junto con Franzen y Jedin del siglo, todos son alemanes del siglo XX. Joseph Lorz dice: el último regalo que el genio romano hizo al incipiente mundo medieval fue la regla vigente hasta entrado el siglo XIII, diríamos así, más popular, hasta que vengan Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, de los cuales también hablaremos en el otro curso. Su lema: ora et labora. Él se inspiró en los padres latinos, en San Basilio, en la escritura, y que el monje no se mueva, stabilitas loci. Eso va a tener mucho que ver y mucho impacto en la vida de los pueblos, de las comunidades, porque esta gente no se mueve, están ahí.
le va a dar mucha preponderancia a la actividad manual. Y por eso ellos van a mejorar mucho la agricultura, porque tienen la estabilidad en un lugar y la memoria. ¿Qué es lo que ha funcionado en la cría de animales? ¿Qué es lo que ha funcionado en la siembra? ¿Qué es lo que ha funcionado? Ellos son como una memoria. Cuando toda Europa se está destruyendo y está desintegrándose a muchos niveles, estos señores tienen una estabilidad. Y poco a poco serán como centros a donde irán a buscar consejos los que mandan, los que pastorean y los que investigan. ¿Por qué? Porque cuando Roma se derrumbe ante el impacto de los bárbaros, y lo vamos a ver en un momento, los monasterios van a ser los lugares donde se preservó, donde más se preservó el saber. Primero, sobre todo, el saber de los latinos en Occidente, y entre los orientales, el griego. Esta gente va a copiar los manuscritos que ellos tengan para poder conservar esas obras. Por ejemplo, tengo aquí varios escritos de Tácito, tengo algo de Cicerón, ellos lo van a copiar. Y de monasterio a monasterio se intercambian los manuscritos que tienen uno y que tienen otro, y van completando las bibliotecas. Todos los monjes van a trabajar en lo que se llama, no todos, yo no sé si todos, pero un grupo importante, en lo que se llama el scriptorium, es decir, un centro donde se copia en letra preciosa. Esa letra va a ir mejorando, y de nuevo en tiempo de Carlomagno va a haber un monje alcuino que va a desarrollar un tipo de letra muy interesante. Ellos van a copiar en esa letra, y a veces adornando lo que copian, lo que existe, y van a ser los lugares donde se preserve la sabiduría de la antigüedad. Lo que se conservó de la antigüedad se le va a deber a estos hombres. Todavía leía yo anoche cómo Erasmo de Róterdam, que viajaba por Europa siempre buscando pergamino, le escribe a un amigo de él en Italia: acabo de encontrar aquí en Lovaina un manuscrito buenísimo, acabo de encontrar una versión mejor de la Vulgata, una traducción mejor. Entonces él va comunicando su alegría de estar encontrando esos manuscritos, que mucho se debe a la mano de estos monjes. El monacato promovió una síntesis católica. La iglesia del mundo crea el monacato, que huye del mundo, y se continuaron cultivando esos carismas de la iglesia primitiva, el ideal de la virginidad, de la pobreza y también de la obediencia. Y estamos en esta cuarta página del monacato. Hay un historiador español, se llama Laboa, que tiene una obra, una historia de la iglesia, la larga marcha de la iglesia. Es una historia de vulgarización muy bonita, se lee muy fácil, ¿no? Y tiene también una historia de los papas muy buena, excelente historia de los papas. Este señor se doctoró en la gregoriana. Laboa dice: los monjes, había mucho antiintelectualismo en los monjes, ¿no? Por ejemplo, Antonio dice: la ciencia no produce virtud necesariamente, pero en cambio había otros, y San Efrén: el estudio fomenta la pureza del corazón. Fomentaban la rudeza en las costumbres. Este era un dicho de un monasterio, ¿no? El monje debe llevar un vestido tal que lo pueda dejar durante 3 días fuera de la casa sin que se lo lleve nadie. Y fueron laicos que quisieron seguir siendo laicos, ¿no? Para que usted se dé una idea, en el siglo VI, en los alrededores de Constantinopla, había no menos de 66 monasterios de hombres, sin contar las comunidades femeninas. En el 508, cuando Severo de Antioquía va a Constantinopla por primera vez, con él iban 200 monjes que lo acompañaron. Muchos de estos monjes participaron en muchos motines heréticos, y había también gente que desarrolló una vida monacal singularísima, ¿no? Por ejemplo, Simón el Estilita, que no es ningún cuento, que vivía en una columna, ¿no? ¿Qué nos aportan los monjes? Bueno, ellos fueron la credibilidad del Evangelio.
Ellos relativizaron el triunfo cristiano dentro del imperio. Ellos decidieron morir al mundo y con ellos algo definitivo está entre nosotros. Se acerca algo que planificará la historia. Fueron los solitarios buscados y acompañados. Ellos captaron el peligro del triunfalismo constantiniano, que es verdad que la iglesia entró en mucho poder con Constantino, pero no hay que echarle toda la culpa a Constantino también, porque es algo muy humano, A todos nos gusta el reconocimiento, el poder, etc., ¿no? Y eso, basta que una persona sea aplaudida para que busque más aplausos, ¿no? Eso pasa. Ellos militaron contra la instrumentalización del evangelio. Vivieron una época en que mucha gente de la iglesia se dejó manipular por regalos, por ventajas, por reconocimiento, y muchos de ellos pusieron remedios eficaces a problemas humanos, a problemas de la sociedad. Y hay que saber que la trascendencia siempre trasciende sus mediaciones y no se identifica con ninguna de ellas. Los monjes eran una crítica perenne de que hay algo más, ¿no? Reenvían a otro estilo de vida, etc., la vida religiosa, ¿no? sobre ese tema. Yo recuerdo una historia que le hacían a los jóvenes en un colegio sobre los guías. Vas a cruzar el desierto y el desierto no hay agua, y hay un guía que se te ofrece y tiene 10 camellos que cargan agua, y hay otro que se te ofrece que lo que tiene es un sombrerito y un palito, un callado. ¿A cuál tú sigues? Normalmente, o sea, había una discusión, un muchacho decía, yo voy con el de los camellos, que tiene 10. Y algunos que pensaban más decían, yo voy con el del palito, porque se ve que ese hombre no se va a morir y él sabe dónde hay agua. Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, que hay algo que da vida a esta persona que está más allá de lo que vemos. Y por eso fueron un aporte tan grande a la vida de la iglesia. Hay que decir que cuando la iglesia se hizo mediocre, los monjes la ayudaron. ¿Dónde está el problema de esto muchas veces? Que en la iglesia tendemos a veces a olvidarnos que todos estamos llamados a vivir la radicalidad del evangelio. Eso no es un asunto de cura y monja. Es más, muchas veces, la gente que vive en la sociedad y en el mundo tiene una vida bien complicada. Yo confieso una frase que me decía a mí una pareja de uno de los matrimonios que yo acompañé en República Dominicana. Me decía, padre, nosotros los casados le hemos hecho bien a usted. Yo digo, mucho, claro, viendo todo lo que es la vida, ¿no? de una gente casada con 3, 4 hijos, trabaja, ocúpate de esto, ocúpate de lo otro, sobre todo para la mujer, ¿no? Es un ejemplo tremendo para cualquiera de lo que es la radicalidad de la entrega y la radicalidad del evangelio. Pero en la iglesia entonces va a haber ese problema que poco a poco, cuando la autoridad eclesiástica necesite apoyarse en algo, se va a apoyar mucho en los monjes. O, ¿quién va a poder saber latín? Muchas veces el monje. Carlos Magno no sabía leer ni escribir. No sé si Carlos Magno firmaba. Carlos Magno dormía con pergamino debajo de la almohada a ver si se le pegaba algo. Sí, se sabe que hacía eso, ¿no? Entonces, se van a apoyar en los monjes. Y eso va a hacer que haya una clericalización de muchos oficios y de muchas actividades de la iglesia. Lo mismo los políticos se van a apoyar en la iglesia, diríamos en el clero. Se van a apoyar en los monjes, en la gente que ha tenido el estudio, que tiene acceso al latín. Eso es verdad y eso fue negativo. Pero no menos, y fue positivo, que de muchos monasterios va a salir la reforma de la iglesia. Cuando en el siglo X, comienzo del siglo X, esos son los años 900, la iglesia vive un caos espantoso, que lo vamos a ver en la próxima tanda de 5 conferencias. Va a ser del monasterio de Cluny,
que van a hacer la gran reforma, los cluniacenses, que van a dar varios papas y van a traer cómo debe ser un sacerdote, cómo debe ser la iglesia, qué cosa es creer, qué cosa es ser cristiano, qué cosa es la radicalidad del evangelio. Ellos lo van a traer a una sociedad que estaba bien corrupta. Con un grupo de jóvenes abandona Roma y vive como un eremita por 3 años. Pero ya como verán, eso no va a funcionar. Él tuvo varios fracasos. Hace una experiencia que parte con un grupo de jóvenes que parten para Subiaco, vive 3 años en un poblado de Enfile, ahora. Hay un monje que lo ayuda y vive en una cueva, un tiempo. Después vive con los monjes, creo que se pronuncia Bicóbaro, ¿será? Fundaron una comunidad, pero no duró mucho, porque un grupo de la gente que estaba en su comunidad trataron de envenenar. Esperemos que eso no sea ejemplo. Luego del fracaso como abad, intenta formar una comunidad, pero poco a poco se da cuenta que hay que ligar a esos monjes que están cada uno por su lado. Coloca a los que quieren seguirle, que eran bastantes, en monasterios hechos de madera, cada uno con su prior. Y él tenía la suprema dirección de todos esos monjes, que suponía una decisión personal, ¿no?, de cada uno de ellos. Pero un sacerdote cercano le tiene envidia y eso le va a crear un problema en la comunidad. Y él ya se traslada hacia el año 529 a Montecassino, a unos 140 kilómetros al sur de Roma, en una montaña, en una altura. Así luce hoy Montecassino. Ustedes se darán cuenta lo estratégica que es esa montaña. Si a usted le interesa estas cosas, en la Segunda Guerra Mundial, ahí se peleó una de las batallas más terribles, donde solamente la infantería polaca fueron capaces de sacar a los alemanes que estaban en la cúspide de esa loma, ¿no? Por supuesto, ya verán cómo quedó el monasterio, ¿no? Aleccionado por su experiencia en Subiaco, no mandó a los monjes a casas separadas, sino que los va a colocar juntos en un mismo edificio, gobernado por un prior. Y va a añadir cuartos de huéspedes. Esto es algo muy lindo, que yo conozco monjes que han mantenido esto. Por ejemplo, en República Dominicana, en Jarabacoa, hay un monasterio cisterciense y siempre están llenos los cuartos de huéspedes. Usted tiene que avisar 1 año y año y medio antes para usted encontrar sitio ahí en ese monasterio. Mucha gente, muchos dignatarios iban a buscar a Benito para intercambiar impresiones con él, un hombre que tenía ya la reputación de santo, de sabio y tal vez algunos hechos milagrosos, ¿no? Hacia el 530 ya fabrica los cimientos de lo que será un gran monasterio. Y cuando haya un hambre en la zona, los monjes se harán solidarios. Hacia el 540 escribe su regla, la regla de San Benito. Hay una anécdota muy famosa del bárbaro Totila, que fue a visitarlo y trata de engañarlo con un lugarteniente de él y disfrazan a Rigo de Totila, ¿no? Y Benito le dice: usted no es ningún Totila, Totila es este, ¿no? El hombre se quedó muy impresionado, ¿no? Él mismo también, estas son cosas que se saben, hay muchos cuentos, ¿no? Bueno, y son más de San Benito. De San Benito cuando estudiemos San Gregorio Mano, la semana que viene, hay una vida de San Benito que tiene 800.000 milagros, ¿no? Cosas muy embellecidas, ¿no? Pero era un hombre extraordinario. Él pidió que cavaran su tumba pocos días antes de morir. Muere en el 543. ¿Cuál es el lema de Benito? Ora et labora.
lee la Escritura según ese método, ¿no?, de la lección divina, esos 4 pasos de la lección divina. Que la gente esté en el mismo lugar, stabilitas loci, amar la tierra y el trabajo, amar la tierra y el trabajo. Estos benedictinos son los que preservaron la antigüedad, son la gente que mejor va a conocer la historia pasada y van a valorar lo intelectual, la historia y también la política. En una Europa caótica, estos son refugios de civilización, los monasterios benedictinos. Cultivando la tierra, van a tratar con la comarca circundante. Mucha gente va a pedirle consejos a estos monjes, ¿no?, en qué momento sembrar, en qué momento, ¿no?, qué hacer con una gente que quiere mejorar su ganado, etc. Ellos van a tener mucho que ver con la ganadería y la agricultura. Van a insistir en la belleza del culto y van a inspirar con sus reglas numerosísimas familias religiosas, ¿no? Cuando San Ignacio de Loyola, que escribía las constituciones de la Compañía de Jesús, una de las cosas que leyó Polanco, que lo ayudó en eso, fue leer a San Benito. Y como yo les decía antes, de un monasterio benedictino, Cluny, va a venir ese impulso de reforma en la iglesia. Era la regla más conocida en el 780 en vida de Carlomagno. Más tarde vendrán los cistercienses, que son la gente de San Bernardo, y más tarde los trapenses. Ambos tienen origen en el monacato benedictino. San Benito decía: esperamos no fijar en esta instrucción nada opresivo ni nada insoportable. Es sumamente moderado. La casa de Dios es para rezar, no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como padre bondadoso. El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie. Dice. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman. Evite cada individuo todo lo que sea vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio: portarse con nobleza es una gran virtud. El verdadero monje debía ser no soberbio, no violento, no comilón, no dormilón, no perezoso, no murmurador, no denigrador, sino casto, manso, celoso, humilde, obediente. En el 577, los lombardos destruyeron el monasterio. Luego fue reconstruido y ampliado. Pero en la Segunda Guerra Mundial, esa foto terrible que ustedes ven, eso es lo que quedó. Porque lo bombardearon por tierra y por aire. Varias semanas. Ahí murieron literalmente cientos de soldados, aliados, sobre todo canadienses, polacos, americanos, tratando de conquistar esto. Y por fin, en el año 1964, San Benito fue declarado uno de los patronos de Europa. Vamos a hablar ahora de San Agustín, que falleció en el 430. O sea que en realidad esta parte cubre algo de lo que vimos antes, pero va a terminar antes, ¿no?, lo que hemos visto. Y ya poco a poco se va encendiendo. Dejo ese párrafo de la herencia de las persecuciones porque más o menos repite lo que nosotros hemos visto. Pero una herencia de las persecuciones fue el donatismo. Y el donatismo fue una de las tendencias y de las herejías que Agustín tuvo que combatir. Lo vamos a hablar enseguida. El donatismo surge porque hay cristianos que piensan que un obispo, un sacerdote que haya flaqueado durante la persecución, su ministerio carecía de validez. O sea que un sacerdote que hubiera flaqueado en una persecución, aunque después se arrepintiera, su Eucaristía no valía, decían ellos, su bautizo no valía.
un obispo ordenado, pues no valía esa ordenación, porque usted fue un cobarde. Cuando hubo gente que murió, usted flaqueó. Y eso generó una división en la iglesia, porque la gente que exigía a los que flaquearon era gente muy valiente y tenía mucha autoridad moral ante los demás. Fíjense el caso este que yo presento aquí. Melesio de Licópolis se oponía a Pedro de Alejandría. Es verdad que estuvo encarcelado, pero fue muy benigno con los lapsi. Los lapsi fueron los que cayeron, ¿no? Ese es creo que es un modo verbal, creo que es supino, que usted ha fallado. Entonces, esta gente que cayó, los caídos, y no faltó un Melesio que fundara la iglesia de los mártires, la iglesia de los mártires. Estos donatistas eran fanáticos. Entendamos la palabra fanático. Fanático probablemente viene, con seguridad viene de un verbo griego que es aparecer. Ya yo he visto a lo divino, ya yo sé lo que hay que creer. El fanático, hay una obra muy famosa en inglés que se llama The True Believer. Eso debe estar hasta en internet gratis. The True Believer, que son gente que ya no necesita nada, ya yo vi. Y esa gente que ha visto, no hay quien los convenza de más nada, porque ellos ya han visto la divinidad y entonces ellos caen, por ejemplo, en la veneración exagerada de la reliquia de los mártires y excluyen a todo el que haya fallado y no quieren nada que ver con los que se hayan fracasado en las persecuciones. Por ejemplo, el obispo Ceciliano, que era un diácono consagrado de Cartago, había sido consagrado por Félix de Abtungi y se acusaba falsamente, por cierto, que había flaqueado durante la persecución de Decio. Y entonces eligen un obispo rival, a Félix de Abtungi. Y el sucesor de ese obispo rival fue Donato, que era un gran organizador, que decía: quien está en comunión con un traidor se vuelve a sí mismo traidor. Constantino tuvo que intervenir y ahí va a haber muertes. Los donatistas van a tener mártires. Esta gente era gente muy coherente, muy decidida, muy entregada y no cambiaban de parecer. Decían: todo miembro del clero que haya prevaricado pierde por el hecho mismo su puesto en la iglesia, de modo que los sacramentos administrados por él carecen de valor. Y esta gente rebautizaba y reordenaba a los que venían de haber fallado durante la persecución. Constantino le pidió que entregaran las iglesias y no las entregaron, y a la fuerza le quitaron algunas iglesias que ellos tenían, y ahí hubo derramamiento de sangre. Pasamos la página, damos la página siguiente. Tenía que ver con un cisma nacionalista de zonas del norte de Italia. Había mucha gente humilde en esa tendencia, por ejemplo, en el norte de África, lo que se llaman los circuncheliones, que eran vagabundos sin hogar, una especie de proletariado rural, ¿no? Pues bien, esta gente fueron tan duros que eventualmente Constantino los toleró, y Juliano el apóstata los volvió a tolerar. Por eso le causaba un gran problema, a la Iglesia Católica. Por eso es que él los toleró. Y eso va a provocar, el donatismo va a provocar una gran discusión teológica en la Iglesia, que gracias a Dios yo creo que fue bien resuelta en esta época de la antigüedad. Uno de los hombres que más aportó fue Optato Levitano, obispo polemista del norte de África, donde dice: la iglesia que santifica es santa, aunque tal o cual de sus miembros no lo sea. El valor de los sacramentos no depende de la santidad del ministro que los confiere. La iglesia verdadera es la católica, queriendo decir la universal. Él decía: la iglesia católica es la universal, no el miserable partido de Donato, decía él.
porque claro, Donato tenía un grupito, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Nosotros creemos lo que se ha creído y predicado por todos, siempre y en todas partes, que ese es el sentido también de la palabra universal. Un emperador, Honorio, reunió una conferencia contradictoria y en esa conferencia se destacó mucho Agustín. El donatismo va también a perecer cuando los vándalos, invadan el norte de África. Agustín va a decir: la iglesia verdadera se distingue por la unidad, contiene justos y pecadores, dirá San Agustín. Para nosotros el sacramento no depende de la santidad o de la ortodoxia del ministro que nos confiere. El bautismo administrado por un hereje o cismático, si está haciendo lo que la intención de la iglesia, etc., es válido, plenamente válido y eficaz, ¿no? Bueno, le he hablado del donatismo porque es anterior a San Agustín. Y ahora tratamos de entender por qué San Agustín fue tan importante. Para que usted se dé una idea, San Agustín murió en el 430, eso es siglo V. La próxima vez que habrá un pensador de la talla de él, hubo otros, ¿no? Pero solamente yo creo que Tomás de Aquino, en el siglo XIII, que se inspiró mucho también en muchos de los escritos de San Agustín, aunque tuvo otro tipo de teología, ¿no? A Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. San Agustín fue un gran lector de Pablo y por eso, en parte, tanto Lutero como Calvino, que fueron grandes lectores de Pablo, también leyeron mucho a Agustín. Bueno, Lutero era un monje agustino, ¿no? Conocía muy bien el pensamiento de Agustín. Y Calvino tiene varios escritos sobre San Agustín. Nace hacia el 354 y él pasa por varias fases. Él fue maniqueo, San Agustín. Él pensaba, tiene que haber un Dios bueno y un Dios malo. Solamente así se explica que haya tanta maldad en el mundo, porque hay un Dios malo, hay un Dios malo. Yo no sé si usted recuerda el primer capítulo, el prólogo de la novela El Exorcista, donde hay un gángster que lo entrevista y dice: mire, yo soy un gángster, yo no sé si hay un Dios, yo no creo en Dios, pero hay un diablo, dice el gángster. Es decir, hay gente que se impresiona tanto por la maldad del mundo que llegan a pensar que hay un origen, un Dios malo, que es el que causa tanta maldad. Bueno, él fue maniqueo. Más tarde pasó por el escepticismo, no cree en nada, no crea que la verdad se puede encontrar, ¿no? Pero en esa posición duró muy poco, porque un escéptico inteligente no dura mucho de escéptico, porque dice, no se puede conocer nada. Pues dice, pues ya tú conoces algo, que no puedes conocer nada, ¿no? Se dura muy poco. Entonces, luego descubre el neoplatonismo, y ahí el neoplatonismo le ayuda a descubrir el mundo interior y a comprender el mal como una privación a través de la lectura de la Escritura, de los sermones de San Ambrosio. Va a pedir el bautismo y pronto pensará fundar una comunidad de vida ascética retirada del mundo. Él va a dar 4 batallas, una contra los maniqueos, ya hablamos de ellos, uno de los donatistas, ya hablamos de ellos, los pelagianos y los semipelagianos, ¿no? Antes de entrar en Pelagio, si usted nunca ha leído nada de las confesiones de San Agustín, que están enteritas en internet, gratis, léase algo, coja un capítulo y léalo, porque usted ve qué cosa tan bonita, qué escrito personal de un hombre que derrama su alma escribiendo. Y ahí es donde salen muchas frases muy famosas, pero esta que emociona, ¿no? Dice, tarde te amé, verdad tan antigua, tarde te amé, dice él, con un sentimiento tremendo, ¿no? Y tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí. O también cuando él se da cuenta que tiene que dejar una vida desordenada, y si yo te decía, sí, ayúdame, cámbiame, pero no por ahora. Cámbiame, pero no por ahora, decía. Y así, tiene uno de los pasajes, creo que es ahí que sale, donde él le habla, tiene ese diálogo con Santa Mónica,
hablando de la vida eterna, ¿no? Los dos como que se extasían, los dos hablando del cielo. Uno de los grandes enemigos de Agustín va a ser Pelagio. Y yo me acuerdo cuando fui a teología, cuando iba para teología, un amigo me decía, todos somos pelagianos hasta que estudiamos teología. Y en cierto sentido, yo creo que es verdad, ¿no? Algunos seguimos siendo, ¿no? Es decir, pensar que uno con un poco de esfuerzo que haga se va a salvar, se va a arreglar, ¿no? Con un poco de esfuerzo que haga, ¿no? Y Pelagio tenía muy buena intención en ese sentido. La gente ha relajado la salvación, etcétera. Señores, ponga de su parte y usted verá, usted tiene que es verdad, nada de eso es mentira, pero él lo llevaba a un punto que prácticamente Jesús era como un ejemplo a imitar. Y no bastan los ejemplos, tiene que haber alguien que nos cambie el corazón, tiene que haber alguien que toque dentro de nosotros nuestra manera de decidir. Con el evangelio de hoy, líbrense de la levadura de los fariseos, ¿no? Que la vida de ustedes no la levante el orgullo, la autosuficiencia, el egoísmo, la falta de solidaridad, la prepotencia, la búsqueda de reconocimiento, el afán de posesión, o sea, la levadura de los fariseos. Bueno, y eso, si Dios no nos ayuda, va a ser difícil, va a ser difícil. Como decía San Claudio de la Colombière, cuya fiesta celebramos recientemente, en una oración que tiene, Señor, no te fíes de mí, que si te fías te vendo, ¿no? Decía Claudio de la Colombière. Y decía también, cuando tú me buscabas, yo huía de ti, ahora que te busco, no te me escondas. Decía, ¿no? O sea, todos estamos necesitados de su gracia. Y así la iglesia va a ir pasando por varias definiciones, varias tomas de posición, como el Concilio de Cartago, donde va a insistir que hay algo en el ser humano que está dañado, ¿no? Hay algo que el ser humano que no camina bien. Vamos a la página 3. Que cuando se habla del estado original de los niños, lo que se está queriendo decir es de que antes de que nadie decida, una criatura, una niña, un niño, estamos en un ambiente y tenemos dentro de nosotros tendencias que no nos llevan al bien, ¿no? Que antes de que nosotros decidamos, ya el mal tiene un aliado en nosotros, ¿no? Miren algunas de las ideas de San Agustín en un libro famoso sobre el espíritu y la letra. Estamos en la página 3 de estas notas, que por cierto, todas estas notas están en la página del Instituto Jesuita Pedro Arrupe. O sea que todos estos materiales, ¿verdad?, están disponibles. Nosotros los tenemos aquí en físico, pero si usted está viendo esta charla en internet, y aprovecho para saludarlo, es bueno que usted consulte esas hojas, ¿no? Que por cierto, pueden usarlas siempre como quieran. Los derechos de autor vienen de más arriba. El ser humano tiene incesantemente necesidad de la gracia. Para hacer el bien no basta con conocerlo, hay que amarlo. La ley abandonada a sí misma solo le revela al hombre, a la mujer, su impotencia. Solo la gracia da al ser humano la posibilidad de hacer el bien. La gracia no suplanta el libre albedrío, sino que crea en nosotros la verdadera libertad y nos emancipa de la esclavitud del pecado y nos conduce a la vida eterna, ¿no? Bueno, Pelagio tenía muy buenos amigos y varias veces va a ser declarado inocente, pero Agustín, como dicen los dominicanos, no le suelta el guante, ¿no? O sea, ahí lo va atacando, persiguiendo, mostrando que es falso lo que él está enseñando, porque no es verdad que nosotros vamos a poder salvarnos nosotros mismos, ¿no? Como dice Jesús, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores, ¿no? No he venido a buscar justos, sino pecadores, ¿no? Entonces, fíjense cómo los evangelios, la gente que se declara ya que está bien, piensen en Lucas, el famoso pasaje del fariseo y el publicano, ¿no?
Dice el fariseo puesto en pie en la sinagoga, decía: Señor, te doy gracias porque yo pago el diezmo, yo no soy como ese publicano que está ahí. Ese señor ya se declaró justo y por eso es que volvió a su casa tal y como estaba, ¿no? En cambio el otro reconoce su falta, su pecado con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿no? Bueno, más tarde, esos son los pelagianos. Más tarde, con el obispo Eclano, habrá otra herejía que va a decir que yo puedo tomar el primer paso y luego ya Dios me ayuda, ¿no? Dependía de nosotros el inicio de la salvación. Y San Agustín va a decir: no, Señor, también eso es gracia, ¿no? Para los semipelagianos, estoy más abajo en la página, el hombre, la mujer, realiza por su propia fuerza el comienzo de la salvación y en correspondencia a esta buena voluntad autónoma, Dios da entonces la gracia necesaria para la consumación de la obra salvífica. De todos modos, los defensores del semipelagianismo defienden con razón en contra de San Agustín la verdadera universalidad de la voluntad salvífica de Dios. Así es, porque hay que decir todo. San Agustín tiene varios aspectos, me perdona el santo si me está oyendo, donde él exageró, se equivocó sencillamente. San Agustín decía que solamente se iban a salvar un grupo que Dios elegía, ¿no? Y lo otro era masa damnata. Imagínense, yo que mi apellido es Massa, ¿no? Pero masa damnata, y por eso es masa con Z. Pues no, como dice la carta a los tesalonicenses, Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Esa es una. Y luego también San Agustín cayó en el error de creer que a través de la relación sexual era que se transmitía el pecado original. Él pensaba eso, ¿no? Era un hombre de su época. Por supuesto, eso no es así, ¿no? Entonces, en esos dos punticos, ciertamente, ¿no? También tiene una manera un poco negativa de hablar de la mujer. San Agustín también, en eso la iglesia lo ha criticado. Pero San Agustín tuvo el gran acierto de darse cuenta que antes de que yo decida, el mal tiene en mí un aliado. No solo el bien también, pero el mal tiene en mí un aliado también. Él había meditado mucho. ¿Se acuerdan ese pasaje de Romanos 7? Y que dice: no entiendo lo que está pasando en mí, que yo veo el bien y lo pretendo, pero acabo haciendo el mal que no quiero. Decía San Pablo, ¿no? Acabo haciendo el mal que no quiero. Claro, porque en mí hay una tendencia, esa tendencia a la posesión, al dominio, etc. No sé, los que hayan visto Tolkien, creo que es en la primera película, el primer libro de Tolkien, cuando Bilbo Baggins le habla a su sobrino Frodo de que hay que llevar el anillo, de que hay que destruir el anillo, y le habla durante muchísimo rato, hasta que Frodo le dice: pero tú no me has dado el anillo. Él no quería soltar, el anillo, ¿no? Al final de las preguntas, fuera de cámara, recuérdenme les voy a hacer un cuento de un misionero del Congo con quien yo desayunaba en Bélgica. Nos hicimos muy amigos, un viejito muy interesante. Pues hay una situación en nosotros que precede a la confirmación que cada persona haga de ella. Decimos, por comparación, decimos pecado original. Es una solidaridad con el mal que está al origen de todo pecado. Porque pecado es el personal, pero analógicamente hablamos de pecado original, ¿no? Y ya que estamos en esto estamos leyendo Génesis. Nos decía el otro día en la Eucaristía un compañero, Padre Alberto, nos decía: no leamos Génesis como si fuera un periódico, un reportaje con la foto y detalle de lo que pasó en el paraíso. Leámonos como una narración que nos comunica una lección para que nosotros comprendamos qué está detrás de todo pecado, ¿no? O sea, detrás de todo pecado está esta idea de que Dios es un rival. Ya sabe Dios que ustedes serán como dioses si ustedes comen de esta fruta, ¿no? Primer punto. Segundo punto, la mentira. Detrás de todo pecado hay una mentira, que eso va a ser la gran solución. Mentira, esa no es la solución, y siempre es fácil. Tercero, cómo el pecado engendra
lejanía, ¿no? Adán y Eva. Adán le echa la culpa a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Esa división de irresponsabilidad. El pecador, todo pecado tiene una carga de irresponsabilidad. Que Génesis lo va a repetir. Cuando Caín mate a Abel, lo primero que va a decir Caín es: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿No? ¿Acaso soy yo? Tú mismo eres. Claro que sí. Tú eres responsable, como lo decía también Alberto. O sea, tú eres responsable de ese hermano tuyo, ¿no? Y está muy bien puesto toda esa manera en que Génesis nos instruye y cómo nosotros tenemos esa atracción. Vio que era bonito, vio que era apetitoso, y todo pecado pone la mano sobre el bien y sobre el mal. Ese es el sentido del relato, uno de los sentidos, ¿no? Bueno, lo que a mí me convenga; malo, lo que no me convenga, ¿no? Y la gente se disfraza de lo que sea, ¿no? La gente se disfraza de lo que sea para decir que bueno es lo que le venga bien a ellos, ¿no? Y malo es lo que no le venga bien a ellos. Y si uno tiene el poder, pues imagínese usted las maravillas que podrá hacer esa persona a la hora de decir mentiras. Pues hemos recorrido esta página tercera mirando, entendiendo lo que es el pecado original. Cómo somos solidarios en el mal, heredamos prejuicios, actitudes. El ambiente nos lleva al odio. Y Juan Pablo II nos hablaba de las estructuras de pecado. Y también existe un misterio del mal. Ninguno de nosotros nace en el paraíso. Estamos heridos desde dentro. Y ahí cita el pasaje de Pablo. Tenemos un corazón de piedra, dice Ezequiel, un espíritu bañado. Como dice el Salmo 51 en algunas Biblias, ¿no? Apiádate de mí, Señor. Yo necesito un corazón nuevo. Crea en mí un espíritu firme. Renuévame por dentro con tu Santo Espíritu. Estamos interactuando en una situación de desamor, de lejanía de Dios, de los hermanos. Nos acostumbramos a la maldad. Señores, la esclavitud duró hasta el otro día en muchos países, ¿no? Y la gente, si han visto esa película, 12 años de esclavo, etc. ¿Cómo? Tú dices, ¿cómo es posible que gente inteligente acepte eso? Porque les convenía, ¿no? Y también esa idea de que el pecado trae muerte, la muerte que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Somos solidarios en Adán y Eva, pero también somos solidarios en Cristo. Bueno, ahí yo creo haber dado como una apertura, ¿no?, a cómo Agustín veía todo este asunto de la gracia, del pecado y también antes del donatismo, cómo un sacramento es válido porque la persona que lo realiza tiene ese encargo de la comunidad para hacerlo. A lo mejor su vida no es buena, no, pero en la iglesia entera es Cristo que está actuando a través de ese pobre hombre que tal vez su vida no es ningún ejemplo, pero es Cristo que está actuando a través de él. Y los que reciben el sacramento reciben plenamente lo que Cristo quiere dar a través de ese pobre hombre. Pero San Agustín también se las tuvo que ver con una de las acusaciones más graves. Ya existía en su época. En tiempos de San Agustín se va derrumbando el imperio. Todavía no es el final, pero ya en tiempos de San Agustín saquearon Roma en el año 410, Alarico. Y van a decir, por culpa de los cristianos. Y San Agustín va a decir, no, señor, no, eso se debe a la maldad, ¿no?, a la maldad de lo que levantó Roma. Levantó un disparate que se derrumbó, ¿no? Dice San Agustín, los que dicen que la doctrina de Cristo es enemiga de la República, dennos un ejército de soldados tales como los pide la doctrina de Cristo. Dennos tales jefes de provincia, tales esposos, tales padres, tales siervos, tales reyes, tales jueces, tales recaudadores y cobradores de impuestos, como los quiere la doctrina cristiana, y atrévanse a decir que es enemiga de la República. No duden en confesar que si se la obedeciera, prestaría un gran vigor a la República. O sea que San Agustín va a defender en una obra enorme que se llama La Ciudad de Dios. Es tal vez de los libros que más ha influido en la cultura de Occidente.
la ciudad de Dios. Hoy en día mucha gente lo cita, la verdad que no es tan atractivo leer la ciudad de Dios, ¿no? Pero tiene muchos principios que han marcado el pensamiento político, sobre todo de la Edad Media, la ciudad de Dios. Y San Agustín va a seguir reflexionando sobre lo que es la libertad humana, la acción de la gracia en el hombre. Básicamente va a venir a decir, la persona es libre mientras más elija el bien. Mientras más elija el bien. Vamos a explicar esto muy brevemente. Esto no está aquí en las hojas, pero se entiende. Mire, Karl Rahner decía que la libertad es la facultad para yo realizar mi originalidad. Yo soy libre cuando me escojo en todo lo bueno que Dios ha puesto en mí. La originalidad, mi libertad realiza mi originalidad. Y mi originalidad se realiza en el amor. Mientras yo más amo y soy amado, más me realizo. Ustedes no han visto un niño o una niña que se siente querida, que sabe que es querida. Por esa gente no hay que los pare. Un niño querido, gozoso, usted le dice, vamos a caminar por arriba de esta mesa, ¡pam! Usted lo sube y ese niño anda por arriba de la mesa, ¿no? Porque lo quiere, ¿no? Y vamos a encaravarte en este árbol, vamos a ver, y ¡pam! Ese niño se encaraba porque confía. Tírate para acá que yo te agarro, te tira, ¿no? Esa es la libertad. La libertad permite realizar la originalidad. Porque libre no es la persona que escoge entre el bien y el mal. Esa libertad es muy pobrecita. Libre porque puedo comprar Raisin Bran en lugar de cornflakes. Eso no es libertad. Libertad es cuando usted compromete su originalidad con otra originalidad. El matrimonio es un signo, es un sacramento de libertad. Y mientras más cariño hay, más original es la persona. Muchas veces no hemos oído esa palabra. ¡Ay! Esta mujer lo cambió. Esa mujer sacó lo que hay de mejor en ese hombre por el amor, por la libertad. Y le devolvió su originalidad. Le devolvió su originalidad. Es el mismo piano, pero ¿qué mano es la que lo toca? ¿Qué virtud es la que lo toca? ¿Qué competencia es la que toca el piano? No es cualquiera. Entonces ponen una gente que no sepa nada de un piano, no tocará los paticos a lo mejor, ¿no? Pero una originalidad. Pues imagínese usted, estar usted libre delante de Dios y dejar que Dios pueda tocar su vida, pueda entrar en su vida. Hay gente que se potencializa de una manera por esa relación de libertad que promueve la originalidad que se realiza en el amor. Y eso tiene que ver con la gracia. La gracia es la autocomunicación de Dios. Porque Dios cuando da, no tiene nada que dar que no sea el mismo. De modo que Dios cuando se da el mismo. Y esa comunión genera originalidad, genera libertad. Bueno, pues continuamente pensaremos que estamos mejor autosuficientes y solos. Continuamente creeremos ese disparate, ¿no? Que estamos mejor autosuficientes y solos. Pero eso es un error. Nos realiza la comunión. Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos llamados a la comunión. Bueno, pues así también queda abierto todo este problema de qué relación va a haber entre la iglesia y la sociedad civil, o qué puede hacer la jerarquía, el obispo, el sacerdote, cuando toda la sociedad civil está desbaratada, desorganizada. ¿Qué papel le tocará al obispo, al sacerdote, cuando todo el mundo sufre una desgracia, por ejemplo, una invasión como los lombardos, o una invasión de pueblos bárbaros, ¿no? O una situación como el pensamiento vuela ahora también a los venezolanos, ¿no? Como tanta gente buena que se ha acogido a la palabra de sus pastores, de los obispos, en cierto sentido. Tenemos que dar este paso, tenemos ¿cómo será eso? Eso también nos va a acompañar
en la próxima clase y en las otras clases. Me queda por tratar el tema de las invasiones de los bárbaros, pero no lo voy a hacer porque sería como fusilar un tema importante. Solamente voy a indicar cómo San Agustín fue contemporáneo del saqueo de Roma. Cuando San Jerónimo escriba desde Tierra Santa, se apagó la luz que alumbraba el occidente, se apagó Roma. Las tropas de Alarico, los soldados de Alarico saquearon durante varios días esa ciudad. Y San Agustín va a vivir eso. Por eso, una de las grandes obras sobre San Agustín, que fue de este historiador francés católico, por cierto, Henri Irénée Magou, San Agustín y el fin de la antigüedad. Porque estamos nosotros con esta clase entrando en el fin de la antigüedad. El Imperio Romano en Occidente, la fecha que se usa para hablar de la caída del Imperio Romano en Occidente es el 476. Y ya en la próxima clase nosotros vamos a hablar de un hombre que fue Gregorio Magno, que murió en el 604, ¿no? Y vamos a hablar de Mahoma, que murió en el 632.